Mi querido amigo Pastor Alejandro, gracias de todo corazón por este hermoso privilegio de poder acompañarles en este hermoso evento. Un saludo con mucho cariño a Alex, Melanie, Benjamín, que he visto cómo se han transformado en ministros de la palabra. Qué hermoso verlos crecer en todos los aspectos de la vida. Pastora Mayra, mi respeto, mi cariño para usted, su mamá y para toda la familia. Y también un saludo y un abrazo con mucho cariño a toda la iglesia El Encuentro con Dios. Gente que llevo en el corazón, tanto los de Ámsterdam como los de otras ciudades y también los ministros, amigos, colegas que están ahí de otros países inclusive. A todos les mando un abrazo y un saludo con mucho cariño. Para mí es un honor poder compartir con usted algunas ideas, palabras, que espero de alguna manera sea de bendición para su vida. Hoy quiero compartir con usted un tema que espero realmente pueda bendecirle, el encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios, que es ese retiro espiritual, ese tiempo con Dios que pasamos cuando nos convertimos. Un retiro especialmente diseñado para los nuevos convertidos. Hace parte del proceso de consolidación de los nuevos convertidos en la visión que generalmente tiene 4 pasos: ganar, consolidar, discipular y enviar. Y en ese consolidar está precisamente el encuentro con Dios. Yo lo llamo encuentro con Dios y respeto las personas que le ponen otros nombres. Hay quien le llama cara a cara, retiro espiritual, y tiene razones diversas para hacerlo. Algunos dirán, bueno, es que quiero ser diferente a los demás. Está bien, está bien. Otros lo harán ya por presión, porque se preocupan, porque tienen miedo de que esto se criticó muchísimo en emisoras muy poderosas, en diferentes medios, y tienen como que cierto medio, ¿no? Es que me van a sacar de la emisora, del club, y bueno, perdóneme, pero yo particularmente no tengo por qué cambiar lo que Dios me ha dado, lo que Dios ha puesto en mi corazón por la opinión de la gente. Pero tengo que respetar todo punto de vista, ¿verdad? Pero quiero hoy hablar de esto, del encuentro con Dios. Y yo quiero, digamos así, responder algunas preguntas. Quiero responder estas preguntas. Número uno, ¿qué es un encuentro con Dios? ¿Qué es un encuentro con Dios realmente? Número dos, ¿por qué yo voy a ir a un encuentro con Dios? Número tres, ¿cuáles son las ventajas de ir, de tener, de participar en un encuentro con Dios? ¿Y para quién es el encuentro con Dios? Voy a tratar de responder estas preguntas y posiblemente se respondan otras preguntas. Tal vez de alguna manera el Espíritu Santo hará que otras preguntas que tal vez tú puedas tener sean respondidas en esta administración, y espero que así sea realmente. Que Dios traiga respuesta a tu vida. Si eres sobre todo un ministro de este ministerio, que espero sea otra vez de mucha bendición para tu vida. Vamos a entrar en algunos principios que considero bastante relevantes. Primero, que hay dos tipos de encuentro en cuanto a si es marcado, si no es marcado, o sea, si es casual o si es un encuentro, una hora marcada por los encontristas, yo diría así, las dos partes que se van a encontrar. Encuentros casuales existen, por ejemplo, Balaam tuvo un encuentro casual con un ángel por ser terco. La samaritana tuvo un encuentro casual con Jesús. Ella nunca posiblemente pensó que aquel día su vida iba a cambiar. Tuvo un encuentro poderoso con Jesús que cambió para siempre su vida. Pero también hay encuentros marcados.
Por ejemplo, Jesucristo le dijo a sus discípulos, vayan a Jerusalén y esperen allí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No les dijo la hora exacta, pero les dijo hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y eso yo entiendo que fue un encuentro marcado. Asimismo también, nosotros tenemos encuentros marcados. Nosotros marcamos un encuentro, no sé si te acuerdas, cuando te encontraste por primera vez con aquella chica, aquella joven que te gustaba tanto, y cómo te preparaste, cómo te cambiaste, porque había expectación, porque había preparación, ¿verdad? Los encuentros marcados son así, los encuentros marcados tienen una preparación, tienen una expectación y digamos, acontecen si las dos partes son serias, ¿verdad? Si las dos partes cumplen su palabra. Ahora, yo particularmente creo que si marcamos un encuentro con Dios, Él va. Él va a estar ahí. Creo que eso debe ser el principio que debe marcar nuestra conversación hoy, que si nosotros marcamos un encuentro con Dios, créeme que Él va a estar ahí. Él no falla. Él no falla. Bueno, voy a recordar un versículo que me viene a la mente ahora mismo, que en el tiempo marcado por Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, hora marcada, Dios es puntual, créeme. Y si marcamos un encuentro con Él y vamos con esa expectativa de que seremos impactados, yo creo que Dios no va a faltar esa vez. Así es que, número uno, el encuentro puede ser marcado, puede ser casual. Ahora, quiero entrar en algunos mitos que yo diría son útiles para nosotros responder también esas preguntas que nosotros nos hicimos. Y el primer mito es, ya yo tuve un encuentro con Dios, no necesito más encuentros. ¿O para qué necesito de otro encuentro? Bueno, tú tuviste un encuentro con Dios que marcó para siempre tu vida. Amén. Amén. Pero a mí me gusta y quiero y busco tener otros encuentros con Dios durante toda mi vida. Durante toda mi vida. De hecho, si yo dijera que no necesito encuentros con Dios, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué estar 10 años, 20, 50 años predicando casi que lo mismo? Porque es como que una rotación, ¿verdad? Liderazgo, fe, santidad. Y si eres ministro y estás hace años predicando, posiblemente, como les ha acontecido a muchos, casi que se decepcionan. Y es posiblemente porque piensan como que todo depende de ellos y que qué sé yo. Parece que les está faltando esto que quiero compartir contigo ahora. Quiero compartir esto contigo ahora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo 3 hijos y a uno de ellos le estoy mandando un audio. Trato de hacerlo diario. Y en estos días le mandé un audio basado en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Donde la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y yo le dije esto, y esto lo comparto contigo ahora. Yo le dije, mi hijo, no necesitas pecar. No necesitas pecar para sentirte vacío, para que las tinieblas comiencen a invadir tu vida, para estar desordenado. No, no necesariamente tienes que pecar, solamente tienes que alejarte de Dios. Solamente que Dios deje de operar en tu vida, de actuar en tu vida, y ya vas a sentir vacío, ya tu vida espiritual y familiar y en todos los sentidos comenzará a desordenarse y las tinieblas van a comenzar a ganar ventaja. En estos días de pandemia, sobre todo en el norte de los Estados Unidos, he oído de iglesias que han quedado casi vacías y que muchos, no solamente no quieren volver porque tienen miedo, sino porque han decidido no volver más a la iglesia. ¿Pero por qué? Bueno, tal vez hayan pensado, ya tuve un encuentro con Dios, ya soy cristiano, ¿para qué ir todos los domingos a la iglesia?
¿Sabes por qué ir? Para tener un encuentro con Dios, para acercarte de su presencia. Está bien que lo haces en casa, está bien que oras, pero créeme, no es igual, no es lo mismo. No es solamente para cantar, para oír un mensaje, amén, eso hace parte, digamos, de traer la presencia de Dios. Pero lo principal, lo más importante es tener un encuentro cara a cara con Dios. Mira, yo quiero tener un encuentro con Dios. Mira qué interesante este punto de vista de Éxodo capítulo 34, versículo 29. Y qué contraste, digamos, con la opinión de mucha gente de ya yo tuve un encuentro con Dios, ya no necesito más. Moisés es un buen ejemplo. En Éxodo capítulo 34, versículo 29 dice que después de Moisés subir al monte donde tuvo allí un encuentro con Dios, una hora marcada, una cita con Dios, y Dios le entrega la tabla de los 10 mandamientos. La palabra dice, y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Eso aconteció y a pesar de Moisés tener el privilegio de hablar con Dios, como dice la Biblia, entre comillas, cara a cara, o sea, con Dios como que personalmente, aún así Moisés quería más, porque Moisés después le pide a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y parafraseando, Dios le diría a Moisés, tú no sabes lo que estás pidiendo, porque si te muestro mi gloria te mato. Pero este deseo de Moisés de ver más y esta respuesta de Dios nos da a entender de que hay más, de que hay algo más de lo que hemos experimentado. Y yo quiero eso más. Yo tengo ese anhelo, ese deseo de recibir ese más de Dios, ese más que impacte mi vida, que llene mi vida. Dicen los teólogos que los ángeles se han manifestado a los seres humanos, los querubines se han manifestado a los seres humanos como tuvo Jeremías una visión, pero los serafines no encuentro en ninguna parte de la Biblia que diga que un serafín se haya mostrado a un ser humano. Y dicen, y yo lo creo, que estos seres que están delante de la presencia de Dios, que es tan grande, tan enorme y tan poderosa, que tienen que cubrir sus rostros delante de Dios, porque yo no sé si la gloria de Dios los consumiría, tienen que cubrir su rostro, decir santo, santo, santo. Dicen los teólogos que por eso que absorben en cierta manera la gloria de Dios, que si se manifestaran a un ser humano lo matarían. Y yo no dudo que sea así, porque mira lo que le pasó a Moisés solamente por estar ahí cerca de Dios, sin siquiera ver su gloria. Mi amado, mi querido, yo creo que hay más. Y por esto yo voy a un encuentro con Dios, a encontrarme con Él, independientemente de cuál sea la opinión de las otras personas. Vuelvo y digo, yo quiero encontrarme con Dios, quiero ese encuentro con mi Señor. Ahora, hay otras, como yo diría, otros mitos. El mito número 2, que le ha hecho daño a mucha gente, inclusive a esta visión o método. Es el que muchos hayan dicho, después de volver de un encuentro con Dios, que han impactado sus vidas, muchos ministros, pastores, líderes, que han dicho, el que no vaya a un encuentro con Dios a partir de ahora no sube aquí al púlpito. Eso ha causado mucho daño. ¿Qué? Porque fuiste a un encuentro con Dios que impactó tu vida y que te cambió porque necesitabas ese cambio. Ahora tú eres mejor que yo. Bueno,
Quien haya preguntado eso tenía razón en preguntar, porque eso no nos hace mejores. Sí, impacta nuestra vida y creo en lo que mucha gente dice, que su vida ha sido un antes y un después. Creo que sí. Pero necesitamos más. Hay más. Y siempre habrá más. Siempre nos podremos acercar a su presencia y ser llenos de su gloria, pero no por eso podemos herir, despreciar a los demás. Primero que la salvación es por gracia, ¿no? Así es que, ¿de qué nos vamos a jactar? Recuérdate lo que le pasó a Pablo, que precisamente por haber tenido el privilegio de subir a una dimensión tercer cielo, que le fue dado un espino, un aguijón de Satanás en la carne, para que no se gloriara. ¿Por qué? Porque somos barro. De todas maneras seguiremos siendo barros, no importa cuánto tiempo o a qué dimensión hayamos tenido un encuentro con Dios. El encuentro con Dios no fue necesariamente ni siquiera diseñado para los convertidos, para los miembros de la iglesia, aunque les hace mucho bien, es mi opinión. Creo que a mucha gente le haría bien ir a un encuentro con Dios. Pero el encuentro con Dios fue diseñado para el nuevo convertido. Es el proceso, como dije, de consolidación para el nuevo convertido. Así es que no tenemos por qué obligar a nadie en la iglesia a ir a un encuentro porque si no, no puede ser ministro. No, eso es un mito, eso es un error. Y aprovechando después que digo que esto es para los nuevos convertidos, como había citado anteriormente, hace parte del proceso de consolidación de los nuevos convertidos. ¿Y por qué este proceso? Quiero leer lo que dice la palabra en Génesis capítulo 33, versículos 12 al 14. Jacob se había encontrado con su hermano Esaú y después de mandarle aquellos regalitos famosos, Esaú le dice a Jacob, anda, vamos, yo iré delante de ti. Y Jacob respondió, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Pase ahora, mi señor, delante de tu siervo, que yo iré poco a poco, al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños. Y yo acostumbro a llamar esto caminar al paso de las paridas, de los recién nacidos, que lamentablemente muchas veces nosotros, ministros, fallamos en esto. Pensamos que una persona que acaba de recibir a Cristo ya el domingo que viene andará con una Biblia debajo del brazo, un santo, y que ahora sí no va a faltar nunca más a la iglesia. No, es una persona que viene cargada de un sinnúmero de cosas, que tiene alrededor suyo un sinnúmero de situaciones y que necesita de un trato especial, que necesita de una leche, de un alimento especial para que no muera rápidamente. Jacob tenía conciencia clara de que hay que aprender a andar al paso de las paridas, al paso de los recién nacidos. Y nosotros también, como ministros, tenemos esa responsabilidad de llevar la iglesia al paso de los recién nacidos. ¿Para qué un encuentro con Dios? Esa es una buena pregunta que quiero tratar de responder. En primer lugar, también deberíamos preguntarnos, ¿para qué es la unción? Isaías capítulo 61, versículos 1 al 7, que parte de eso Jesús citó, hablando de sí mismo, nos dice para qué es la unción. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón. Subraye eso, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Y sigue esta porción, no está ahí hasta el versículo 7, siguen unos versículos, pero quiero que note esto de vendar los quebrantados de corazón. O sea que
La responsabilidad como ministros no es solamente llevar, conducir la gente a los pies de Cristo. No es solamente orar por los enfermos para que sean sanados, sino también vendar sus heridas emocionales, sus heridas del corazón, trabajar con ellos, sanarlos en sus heridas emocionales y romper sus cadenas, porque también está ahí libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Yo diría que esa es la misión de la iglesia, el deber de todo ministro, de todo pastor. Y si nos concentramos en eso, tendremos éxito ministerial. Y eso la gente que viene a la iglesia lo necesita con urgencia. Y te quiero explicar desde mi punto de vista por qué. Quiero hablar de la personalidad. Aquel motor interno que nos lleva a ser la persona que nosotros somos. Esa combinación de atributos físicos, hereditarios, emocionales y también de experiencia que hemos vivido, cultura, medio ambiente. Todo esto hace parte de ese motor que hace de nosotros la persona que nosotros somos. La Biblia lo llama corazón en el Antiguo Testamento. Es por eso que el sabio Salomón dice: sobre todo lo que se debe guardar, guarda tu corazón, porque él afecta todo lo que haces. Otra versión dice: porque de él mana la vida, pero la versión, yo diría, la traducción mejor de esto sería: porque él afecta todo lo que haces, tu corazón, tu personalidad, como dicen los psicólogos, que determina ese motorcito, quién tú eres. Ahora, en el Nuevo Testamento no se llama corazón, se llama mente o froneo en griego, que los traductores hacen un gran esfuerzo para traducirlo y a veces lo llaman el espíritu de vuestra mente. Pero es más o menos lo mismo. El motorcito interno que hace de mí la persona que yo soy. ¿Y qué es lo que forma? ¿Cuáles son los componentes de ese motor? Hay aquí un pleito entre dos tendencias, líneas psicológicas, unos que dicen que uno viene al mundo ya completamente programado, ¿verdad? Nurture o nature, la naturaleza. Soy así y nadie me cambia. Y esto se presta para otras ideologías, que usted sabrá lo que yo estoy queriendo decir. Ellos dicen que la persona que es así y ya, y nació así, no se puede cambiar. Pero hay los del otro lado, el otro extremo, que dicen que no, que nosotros somos un producto de las experiencias de la vida, lo que hemos vivido, sobre todo en los primeros años, del 1 al 5 años de vida, más o menos. Pero creo que toda la vida vamos siendo marcados. La gran mayoría está de acuerdo en que son o somos una combinación de los dos, de lo que yo traje impreso por herencia y de lo que la vida me ha dado. Yo soy una combinación de eso. Ahora, ¿cómo es que eso se realiza? ¿Cómo es que funciona? Tengo ahí un gavetero de 3 gavetas y creo que estamos formados de esa manera en nuestra mente. Muchos psicólogos dicen que no, que solamente tenemos 2 partes, pero bueno, vamos a aceptar que tenemos estas 3 partes. El consciente, el subconsciente, una camada un poquito más abajo que tal vez se nos olvida, pero que rápidamente viene a la memoria. Y el inconsciente, algo que definitivamente no nos recordamos, algo que está ahí en lo más profundo. ¿Qué es lo que acontece? Cuando estamos delante de una determinada situación, vamos a una de esas gavetas, sacamos un folder, vemos lo que dice allí y reaccionamos en función de aquello que vivimos en el pasado. ¿Cómo así? Si yo vi traición, maltrato, si mi papá maltrataba a mi mamá, eso fue lo que yo aprendí, así es que yo creo que se trata a una mujer. Si al contrario, yo vi amor, cariño, y si a través de las ventanas del alma, que son mis 5 sentidos, yo percibí fidelidad, honradez, esas son las cosas que formaron mi alma, esos son los principios que me van a dirigir. Soy así porque fue lo que aprendí. Creo que eso no puede negarse, creo que eso es muy obvio, creo que es vital. Claro que hay gente que, a pesar de,
se desvía por un camino y a pesar de escoge el camino recto. Eso es así. Pero en su mayoría, en general, es así como funcionamos, es así como funciona la mente. Tenemos esos archivos que cuando estamos delante de una situación muy parecida o semejante, así es como nosotros reaccionamos. En función del pasado, en función de lo que llevo allá atrás. Y a esto yo lo llamo el piloto automático. Encendemos un piloto que muchas veces funciona automáticamente, sin que percibamos que estamos actuando por algo que aconteció en el pasado. No tienes idea de la cantidad de gente que hemos encontrado en este camino que de repente como que se le enciende una luz y se recuerda de algo que ya hasta había olvidado y que dice, por eso yo soy así. ¿Qué nos dice la Biblia y qué nos enseña la Biblia respecto a esto, además del versículo que leímos o los versículos que leímos ahí en Isaías capítulo 61? Hay un buen ejemplo. En el libro de Ruth, que había dejado Belén y que se había ido a los campos de Moab, que la Biblia llama a Moab mi lata de basura, mi basurero, imagínate. Ahí se va a vivir Noemí con su familia, una serie de acontecimientos muy interesantes, hasta en el significado de los nombres, inclusive el de ella misma, Noemí, que significa placentera. ¿Tú conoces a una persona que cuando llega a una fiesta se arregló la fiesta? El alma de la fiesta, esa era Noemí, placentera. Pero después que Noemí pasa por una serie de situaciones y vuelve a Belén, las amigas reaccionaron con alegría porque llegó el alma de la fiesta, llegó Noemí y dicen, aquí está Noemí, ¿no es esta Noemí? Y ella dijo, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, Mara, porque en amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Cuánta gente reaccionará como Noemí? ¿Cuántas personas harán lo mismo que hizo Noemí o sentirán lo mismo que sintió Noemí? Inclusive hasta acusando a Dios, culpando a Dios de su problema. Pero cuando la persona son así, tú ves a una persona amargada, y tú vas a decir, wow, pero qué persona indeseable, pero qué persona amargada, pero qué persona impaciente, pero qué persona manipuladora, qué gritona, qué esto, qué aquello. Y no debería ser así, eso no es disculpa para que sea de esa manera. Pero tú tendrías también que preguntarte, ¿qué te pasó, Noemí? No la llames Mara, por favor. ¿Qué te pasó, Noemí? ¿Qué pasó contigo? Y te contará, y te va a decir lo que pasó, y te va a mostrar su herida, que necesita de una sanidad. Isaías 61, que necesita de una cura, que necesita de una mano amiga. ¿Por qué? Porque mira qué es lo que pasa con el ser humano. Lo he representado aquí con dos cosas. La primera es el callo. Tú sabes lo que es un callo, ¿no? A todos, a cierta edad, nos dan. Alguien nos hiere, una cosa nos hiere, un zapato apretado, rozamos muy fuerte la mano en algún lugar y lo primero que aparece es una ampolla. Bueno, así le dicen en mi país, una bola de agua, como le llames. Aparece una ampolla, se hirió la mano, la piel se hirió, se protege con el agua, con el líquido, la ampolla, se rompe la ampolla, pica muchísimo. Pero parece ser que si sigue el maltrato por tiempo, sigue el maltrato por tiempo, un maltrato, una gritería, un abuso por tiempo, la piel crea un callo. Es como la piel pensando, aquí me están hiriendo, no me van a herir más.
Cicatriz, ¿qué es cicatriz? Lo mismo. Una herida profunda, aquí no es por tiempo, aquí es profunda, muy profunda, y la piel se cierra y dice, aquí me hirieron fuerte y me dolió, no me van a herir más. ¿Qué es una cicatriz? Un área endurecida de la piel. ¿Y qué es lo que pasa con mucha gente? Bueno, es que el alma es muy parecida a la piel. El alma también crea cicatrices emocionales. Una herida muy profunda que alguien sufrió por un abandono, por un abuso, por un divorcio, por cualquier situación que haya experimentado en la vida y que le haya marcado profundamente, crea una cicatriz. Ahora, una cosa es tener una cicatriz escondida y otra es llevarla en la cara. Una cosa es tener una cicatriz que nadie ve y otra es una cicatriz que te hace endurecerte y convertirte en una persona manipuladora, gritona, impaciente, que hiere a las otras personas. Y que te haya cercado por ese cristal que tú piensas que te va a proteger y tú dices, no, es que no me van a herir más, no me van a herir más. Y entonces al que se te acerque y tu mente rápidamente vaya al pasado y registre en ese archivo que es algo semejante a lo que te pasó y tú reacciones, vas a herir a esa persona. Y ese es el problema. El problema es que en nuestras relaciones interpersonales, en nuestros tratos, como dice la psicología, un corazón herido se transforma en un villano para herir a otros. Y es como acontece, lamentablemente. Y es por eso que necesitamos, no una crema, porque crema no va a hacer desaparecer una cicatriz. No existe tal crema mágica. Lo que existe es la cirugía plástica, que no es más que remover la parte endurecida, unir la piel nuevamente y ya se desaparece la cicatriz. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su Espíritu Santo. Quitar las cicatrices del alma para que esa persona sea cambiada, transformada. Yo recuerdo en un encuentro con Dios, estuvimos en los Estados Unidos, había una señora, había llevado a su nuera, con la cual tenía muchísimos problemas, pero insistió en que la nuera fuera. Había escuchado que el encuentro de alguna manera impactaba a las personas. Ella aceptó ir, pasó por el encuentro y después del encuentro la nuera da un testimonio y cuenta cómo ella había sido abusada cuando niña de una persona muy cercana, una y otra vez, cómo había sido herida y una serie de cosas que uno diría, Dios mío, esta tiene razón a decir que no es más Noemí sino Mara. Y cuando esta señora escuchó el testimonio de su nuera de cosas que ella no sabía, lo más impactante para nosotros es que ella vino donde nosotros y dijo así como, ahora entiendo por qué ella es así. Si a mí me hubiera pasado lo que le pasó a ella, yo sería peor. ¿Sabes? El encuentro con Dios no solamente nos sirve, las ministraciones que se hacen no solamente sirven para ministrar sanidad, sino para aprender a amar a la gente, para aprender a comprender más, a saber que todo el mundo de alguna manera también tiene sus fallas, sus errores, que cuando ministramos a otros, inclusive, no lo hacemos porque somos perfectos, porque mientras Moisés bajaba con su rostro resplandeciendo por un encuentro con Dios, Aarón estaba haciendo un becerro de oro, ¿no? Aarón hizo un becerro de oro simplemente porque se dio a la presión del pueblo que después dijo, aquí están tus dioses. Y a ese mismo Aarón Dios lo escoge como el sumo sacerdote. No, Dios, tú estás jugando. Aarón no puede ser. ¿Y por qué lo escoges a él? Para que cuando él fuera a ministrarle al pueblo, él se acordara de que también él es débil, de que también él había fallado, de que no estaba allí porque era Dios perfecto. No.
Y creo que también nosotros aprendemos a amar a la gente, a comprenderlas mejor y a ayudarlas a salir de esa situación y a cortar ese callo o hacerle una cirugía plástica en el poder del Espíritu Santo, porque hay mucha gente que lo necesita. Y hay gente también que necesita esto, ser libres de la cautividad, porque el versículo dice ahí, ¿verdad? En Isaías 61, a los presos, apertura de la cárcel. Y aquí sí que entramos en un área un poquito conflictiva, porque hay mucha gente que dice que los demonios no pueden afectar a los cristianos de ninguna manera. Y tal vez yo esté de acuerdo en que no pueden poseer. Poseer es ser dueño, es estar en el espíritu de la persona, que es el verdadero ser. Pero yo creo que no somos solamente espíritu, sino alma y cuerpo. Y que tal como le pasó al pueblo de Israel, posiblemente en nuestra vida hayan situaciones iguales o parecidas. Aquí en Josué capítulo 1, versículos 27 al 36, hay una condensación, resumen de lo que pasó durante el tiempo de la conquista. Dice que los hijos de Efraín no pudieron expulsar a los cananeos. Dice que los de la tribu de Zabulón tampoco pudieron expulsar a ciertas tribus. Dice que tampoco la tribu de Aser, ni la tribu de Neftalí, y así sucesivamente. Más adelante también la Biblia habla de lo mismo. ¿A dónde la Biblia nos lleva con esto? Nos lleva, creo que, a decirnos que a pesar de que somos pueblo de Dios, que a pesar de que, yo diría, Dios tiene planes con nosotros y avanzamos, ejecutamos parte del plan, hay áreas que todavía no hemos conseguido rendirle totalmente a Dios. ¿O usted lo ha logrado? Pues amén, amén. Pero hay muchos cristianos que no. Hay muchos cristianos que todavía luchan con ciertas áreas en su vida que no han rendido totalmente al Señor y que necesitan ser ministrados, pongo de esa manera, ministrados en esa área. Hay otros que sí, me sorprende encontrar personas que no se esperaba, que tienen áreas, parece que dominadas, inclusive hasta por demonios. Y pudieran narrar aquí muchos ejemplos, pero estos casos son privados, no se puede divulgar situaciones, pero de alguna manera quiero contar un caso que encontré en algún lugar por ahí, en algún país. Estábamos ministrando un encuentro con Dios, estaban ahí los músicos de la iglesia, y se manifiesta un espíritu en un músico, en un muchacho. Estuvimos expulsando el demonio por horas, y no salía el demonio, y él decía, con mucha calma, el demonio hablando, decía, no voy a salir, yo tengo derecho a estar aquí, no voy a salir. Y uno de los hermanos del grupo que estaba ministrando tuvo una brillante idea, llevarse el muchacho a un lugar, hablar con él y preguntarle, mira, estás oprimido por un demonio y quiero saber por qué tú crees que ese demonio está ahí y dice que no va a salir. Y él le contó que cuando él estaba aprendiendo ese instrumento, él no conseguía aprender. Y luchaba porque quería aprender ese instrumento, pero no conseguía. Y entonces le pidió a Satanás que le enseñara. Imagínate, él confesó, él dijo, yo le pedí a Satanás que me enseñara, porque yo no conseguía aprender. Y era un músico de la iglesia, y mis ojos lo vieron. Estaba oprimido por un espíritu inmundo y fue liberado. En aquel momento fue liberado porque se rompió la legalidad que le daba derecho a ese espíritu para estar ahí. Puede ser que hayan personas iguales que vengan del mundo. Voy a hablar de los nuevos convertidos para no ofender la teología de nadie. Vienen del mundo cargando opresiones y necesitan ser liberados. Que el Señor rompa sus cadenas y que salgan verdaderamente libres
por el poder del Espíritu Santo. Otra razón de por qué es el encuentro con Dios. Ahora quiero también compartir este mito y con este quiero terminar, ya para ir concluyendo. Alguien que dice, yo fui a un encuentro y no sentí nada. Y es verdad lo que dicen, que el encuentro es esto y esto, y salen criticando, posiblemente porque fue a un encuentro a ver cómo es, a espiar y a reportarle a los supervisores. Tú no fuiste a un encuentro, con todo respeto, tú fuiste a espiar, tú fuiste a espiar. Y si tú no marcaste un encuentro con Dios y le dijiste a Dios, yo quiero encontrarme contigo, y lo buscaste, no, Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. No salió de Dios, salió de Moisés. Y Dios le concedió en parte su petición. Si tú se lo pides y si tú buscas y si tú verdaderamente vas a un encuentro con Dios, mira, dudo que no tengas ese encuentro con Dios. Porque no es cuestión, yo diría, no es cuestión de esfuerzo humano, no es cuestión de quién está dirigiendo. No, esto es como dice la Biblia, te lo pongo aquí en Zacarías capítulo 4, versículo 6, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Es con su espíritu, es con su gloria. Es con la manifestación del Espíritu Santo que se rompe el yugo, que se pudre todo yugo, que son liberados los oprimidos por el diablo y que los que son heridos por Satanás, por el mundo, por la familia, por lo que sea, son sanados de su mente, de su alma, por el poder del Espíritu Santo. Si tú vas a un encuentro con Dios donde realmente se manifieste la gloria y el poder del Espíritu Santo, es muy difícil que tú salgas de allí criticando y diciendo yo fui y nada pasó. Pero tienes que ir con una actitud de encontrarte verdaderamente con Dios, de abrir tu mente, tu corazón y dejar que Dios ministre a tu alma. Mi querido amigo, ministro, pastor, esa es la importancia de un encuentro con Dios. Esa es la verdadera importancia de un encuentro con Dios. Y ahora yo tendría que abrir para preguntas, pero por favor escriban sus preguntas, entréguensela al pastor Alejandro, de alguna manera háganmela llegar. Me gustaría saber cuál es su opinión, cuál es su pregunta, si quiere opinar, opine, lo que usted siente en el corazón. Pero lo que he compartido con usted aquí con mucho respeto, amor y cariño es para animarle a que usted también siga la visión de su iglesia y que ministre a los nuevos convertidos, un encuentro con Dios, un retiro, un cara a cara, como usted le llame, pero lleve a los nuevos convertidos a un encontronazo con Dios donde su vida sin dudas será marcada, será impactada. Querido, gracias una vez más, Pastor Alejandro, una vez más, muchas gracias por este hermoso privilegio. Que Dios los bendiga y que sigan teniendo una convención gloriosa. Hasta la próxima.